Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes y a los que han manifestado que se van a conectar vía Internet por no serles posible su presencia en este acto. Realmente hablar de Sorolla en Valencia es un tema recurrente que ya se produjo con cierta facilidad y diría casi desbordamiento cuando hace unos años vino la sección de cuadros sobre España. Y bueno, pues en aquel momento la Real Academia de Bellas Artes elaboró un libro en el que, bajo la dirección de Román de la Calle, se hacía mención de las distintas artes, cómo se habían interaccionado desde los artes y oficios, la cerámica, la pintura y, por supuesto, la arquitectura. En aquel momento, Román de la Calle escribió que la razón del libro era que queremos, desde la mirada histórica, acercarnos a la memoria de nuestra cultura y a la interpretación de nuestro patrimonio cultural a través de una destacada figura artística, cuya actividad pictórica se halla fuertemente vinculada a nuestro contexto valenciano. Yo creo que más claro cuál es el objetivo que tuvo en aquel momento el libro y tiene en este momento la exposición que van a ver, es imposible de sintetizar. Quizá cuando uno piensa en Sorolla paseando por Valencia, no acaba de hacerse a la idea de que en aquel momento, cuando Sorolla nace, la ciudad está amurallada. Es decir, no ha llegado todavía la expansión. Cuando cambia el siglo, Valencia tiene unos 200.000 habitantes y bueno, pues no deja de ser una ciudad en la que las dificultades del tráfico interior pues son bastante considerables, en la que la industria está en el interior de la misma ciudad, aunque lógicamente no son las industrias que vamos a conocer ya en el siglo XX. Y bueno, que una cosa es lo que se va a construir o lo que va a haber en construcción o recién construido el pintor Sorolla, y otra cuestión es lo que ve que ya lleva un espacio de tiempo mucho mayor. Pero yo creo que hay que hacer una pequeña intrusión en esto que llamamos patrimonio arquitectónico, que se produce cuando en 1864 se derriban las murallas de Valencia, cuando Sorolla tiene un año. Bueno, las murallas pues se van a ir destruyendo poco a poco, o sea, no es una cuestión de gran rapidez, y van a ir cambiando, o sea, se van a conservar las torres, pero las torres van a cambiar de función. La función que era de cárcel pues se va a acabar traduciendo en una fuente de visión del exterior de la ciudad, aunque algunas, como las de Cuarte, pues va a ser prisión todavía durante muchos años. Las torres, que bueno, aquí vemos el aspecto, esos arcos interiores que en su inicio están previstos para que desde la torre no se ataque a la ciudad, cuando tienen que convertirse en zona de recepción de presos, pues cambia notablemente, como vemos en esta imagen. Quizá habría que decir pues, que los que ya somos un poco mayores como yo, esta escalera la hemos visto construir. Es decir, que esta escalera es absolutamente nueva, vamos, de los años 70 del pasado siglo, y se construye a imagen y semejanza, es decir, una copia de la que está en las torres de Serranos. Por supuesto, está en aquel momento la catedral,
El traer aquí la catedral es por una cuestión. Los viajeros, sobre todo el señor Pons, cuando viene a visitar Valencia y ve la catedral, pues no le gusta porque no es suficientemente neoclásica, ¿no? La ve barroca. Pero va a ser precisamente un viajero inglés el que decide que realmente lo importante de la Catedral de Valencia es el gótico. Y hace unos magníficos dibujos, tanto de la catedral gótica como de la lonja, que tiene, en el caso de la catedral, pues, un aspecto bastante distinto al que se conserva hoy. Algunos todavía vimos esta imagen de la izquierda antes de una desafortunada restauración, que con ese aforismo de que la obra buena o la obra que hay que conservar es la obra vista, pues picó estos auténticos frescos medievales para dejarlos con el aspecto que tiene en la actualidad. La lonja, desde luego, y quizá por su situación, o sea, lo que es la plaza del mercado, es el elemento que más llama la atención a todos los viajeros. Hay cantidad de grabados, sobre todo del siglo XIX, y los grabados franceses. Y el autor que hemos citado, el señor Street, hace un dibujo del Estado en aquel momento, pero un Estado rigurosamente dibujado con todo detalle de lo que es la lonja, que como veis en lo que es la torre no está todavía restaurada y carece del cuerpo almenado superior. Lo que sí que le llama mucho es el tipo de ventanas, ventana jimezada o ventanas coroneles, que llamamos ahora, y que pues en la calle de Caballeros y en muchos otros lugares, antiguos palacios, pues van caracterizando el paisaje urbano. También como edificio importante, aunque no tan grande como el que vemos en la actualidad, con la ampliación que se hizo ya en 1952, pues tenemos el torreón del Palau de la Diputación de la Generalitat, que es como se llamaba en aquel momento, aunque luego pasó a la Diputación provincial y hoy a la Generalitat, pasando previamente por la Audiencia. En este momento, en 1909 hay un estudio sobre lo que debe ser ese palacio. Bueno, pues sigue durando hasta el 1922 la función de audiencia, que pasará posteriormente, que luego veremos alguna imagen, a lo que hoy es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que aquí vemos antes de la correspondiente restauración. Y, por supuesto, hay un magnífico museo que está unido a la Escuela de Bellas Artes, que hoy podemos contemplar parcialmente. Por una parte, el antiguo refectorio, que está en el actual convento del Carmen, y por otra el trasladado pórtico del Palacio del Embajador Vic, que hoy se puede contemplar en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, el edificio quizá diríamos de mayor presupuesto, el edificio que está hecho totalmente de grandes sillares, es el Palacio del Temple, de escasa actividad, y que pues va a gozar de cierta visibilidad una vez se han derribado las murallas. Bueno, esa ciudad va a sufrir unos cambios notables desde finales del XIX, y se va a orientar a resolver su problemática en dos
direcciones distintas. Por una parte, una vez derribada la cerca muraria, lo que quiere es expansionarse, es decir, crear nuevos solares para realizar nuevas edificaciones, y por otra parte, pues las evidentes dificultades y falta de higiene de las calles más estrechas de la ciudad, esas calles estrechas y retorcidas de las que hablan todos los viajeros, pues se va a ir realizando con bastante fluidez emocional y con pocos resultados prácticos en la realidad. Cuando ya llegamos al año 1900, vemos que la propuesta de ensanche, de primer ensanche, se ha consolidado en cierto modo, y tenemos ya previsto el paseo al mar, hoy la avenida de Blasco Ibáñez, y hay una población importante en lo que se llama Pueblo Nuevo del Mar, y hoy se conoce más bien como Cabañal. A principios del siglo ya tenemos consolidado el ensanche hasta las grandes vías. Como pueden ver aquí fácilmente, las grandes vías se unen en un ángulo perfectamente recto, y a partir de ahí se propondrá un alcance ilimitado de las alineaciones, un poco siguiendo el ensanche de Cerdá en Barcelona. Aquí el autor va a ser Francisco Mora, que tiene su primera propuesta en el año 1907, que al final se aprueba en 1912, y tiene gran éxito y continúa con ella hasta el año 1923, en la que amplía hasta el camino de tránsitos, aunque por lo que he podido vislumbrar, el cumplimiento más allá o acercándose al camino de tránsitos, pues era más bien discreto. El otro gran propulsor de las reformas será Luis Ferrer Soler, el que va a ser encargado de una gran vía, como dice aquí, entre las expuertas de Ruzafa y San José, en la que tiene tanto éxito que se le encarga otra perpendicular a la primera, pero que igualmente va a quedar sin efecto y no se hacen los trabajos pertinentes de desarrollo de estos proyectos. El que vemos aquí, el tramo final con el encuentro con la Plaza Portal Nuevo, que uniría con el puente de San José. Ya digo que tuvo una gran aceptación por parte municipal. Es un personaje de gran influencia en el urbanismo de la ciudad, hace muchos planes de alineaciones, iba a decir parciales, pero el plan parcial es un invento moderno, pero sí de muchas plazas y calles de la ciudad va a ser Luis Ferreres el autor de ellos. Y desde el punto de vista de la visión global de la ciudad, que no difiere mucho de la propuesta de Ferreres, pues tenemos el plan de Aimamí, con sus grandes proyectos, que son la Gran Vía, similar a la de Ferreres, solo que en vez de ir a la Plaza del Portal Nuevo, comunica con el Puente del Real, y una nueva propuesta que une la Plaza de la Reina con el Puente del Mar, que hubiese sido pues, una unión importante con los poblados marítimos. Desde el punto de vista teórico, el planteamiento de Aimamí es impecable, un arquitecto que ha viajado, que ha estado en las principales ciudades europeas y hace
mención pues, del Graben de Viena o del Bois de Boulogne o de la ciudad de Roma y sus avenidas, y que trata de concretarlo, sobre todo en esta gran avenida del oeste, en la que intercala una serie de pequeños jardines tipo el modelo inglés, aunque el modelo final siempre está en París, en las grandes y anchas avenidas donde transitan los carruajes. La propuesta de Aimami tampoco se lleva a efecto, se aprueba en 1912 y en 1914 pues, cesan a los funcionarios que están llevando a cabo el plan, y eso pues, se queda oculto hasta el año 1921, en que otro arquitecto importante del momento, Carlos Carbonell, pues, recoge algunas acciones puntuales dentro de lo que había sido el plan de Aimami, y que va a servir, y ya no lo comentaremos porque entraremos ya en las fechas posteriores a su muerte, en los planes de Javier Gerlich, que plantea en el año 29 y que después, en el año 40, continuará con ese intento de realización de la Avenida del Oeste, que finalmente pues, solo llegará a alcanzar la mitad de su recorrido. Pero aquí está prevista pues, la calle Ruzafa, la calle Rivera, la configuración de la plaza del Ayuntamiento, calle de las Barcas, en fin, una serie de acciones puntuales que sí que van a ir poco a poco llevándose a cabo. En este momento lo que sí que va a haber es una transformación de una parte del centro que va a ser importantísima y que se va a transformar de acuerdo con el cambio de ubicación de la estación, que la vemos aquí aproximadamente en el local que hoy conocemos como de Telefónica, una estación bastante discreta, y que va a transformar lo que se llamaba en aquel momento el barrio de pescadores, y que vemos aquí en la parte izquierda, frente al teatro principal, un conjunto de casuchas que ya desde finales del siglo XIX van a ser objeto de distintos proyectos de transformación. Pero va a ser, y aquí tenemos una unión con Sorolla, el periódico El Pueblo, del que Sorolla dibuja esta espléndida cabecera, el que cuando llegan al poder, me parece que es en 1902, está el alegato de Blasco, la Revolución de Valencia, donde dice que hay que cambiar la ciudad, hacer calles anchas, cambiar los mercados, hacer todo un programa urbanístico que en realidad es su declaración de intenciones clara a las elecciones. Bueno, pues esas casas o casuchas que veíamos en la parte de frente del teatro principal son destruidas completamente, y sobre ella va a haber una actuación sustancial. Aquí vemos las calles que existían en esos solares. Las conocidas son la superior, que es la calle Lauria, y abajo las Barcas, pero hay otras intermedias y, como pueden ver, además son absolutamente irregulares. Es un conjunto de casas que ya medio siglo antes el coronel Montero de Espinosa en sus memorias había dicho que el lugar estaba muy bien y que lo que había que hacer era alinearlas y reedificarlas. No tuvo éxito esa propuesta y finalmente, como hemos visto, se arrasa completamente, y esas calles irregulares se van a convertir en 4 manzanas que tienen aspecto de manzanas del ensanche con sus chaflanes, pero carecen de los patios interiores, que son fundamentales para lo que se entiende por vivienda del ensanche. Bueno, el éxito de las nuevas construcciones en un sitio
que se va vislumbrando, que se configura como nuevo centro de la ciudad, el centro hasta entonces centro cívico y centro económico es la plaza de la Seu, y ahora pues tenemos una serie de magníficos edificios de los que no nos vamos a parar demasiado, pero que ustedes conocen, pero que ven cómo hay un cambio sustancial, quizá el proyecto más importante de reconstrucción de una zona que se ha realizado en Valencia a lo largo de su historia. Uno de los edificios importantes, que ahora se llama Palacio de las Comunicaciones, pues es el resultado de un concurso que se hace en su momento y que gana el arquitecto aragonés Miguel Navarro y que tiene gran éxito, es publicado en distintas revistas como Arquitectura y Construcción y que, bueno, que hoy en estos momentos pues pueden visitarlo en su interior después de la acertada reconstrucción que se hizo hace pocos años. Y aquí vemos cómo esas manzanas pues, van en realidad preparando la alineación de lo que hoy es la plaza del Ayuntamiento. De izquierda a derecha pues, se ve un poco el edificio Noguera y el edificio Soay, de los dos de Francisco Mora, y el de Correos, de mucha mayor dimensión. También aparece, no aparece en la foto, pero está en la siguiente manzana, el Banco de España, que también va a contribuir a mejorar lo que era un barrio absolutamente desacreditado. En la parte posterior, en la izquierda, vemos un aspecto de ese Banco de España y otro proyecto de Mora que está ya demolido, que era la Casa de la Democracia. Un cambio importante que se va a producir en estos años es la aparición de unos edificios de unas dimensiones que hasta entonces pues, no eran corrientes. Quizá la excepción como edificio histórico tenemos la antigua aduana, que después va a ser Palacio de Justicia, pero que en el interín va a ser también fábrica de tabacos, que incluso algunos tranvías tienen la vía que entran al interior de lo que es la fábrica. El edificio es un edificio magnífico, en parte desgraciadamente desfigurado para convertirlo en palacio con una escalera central que nunca tuvo, pero bueno, yo creo que es de los edificios más importantes que tiene esta ciudad, que ha recuperado o recuperó hace unos años su color originario y que en estos momentos pues, está de nuevo en restauración. Otros edificios son curiosos y supongo que cuando el señor Sorolla paseaba por la calle de Nabellos, pues le extrañaría los grandes ruidos que salían de esta casa, en realidad una fábrica de hilados desde el año 1846. Sin embargo, es una fachada que no corresponde en absoluto a su configuración original, que podemos ver ya en sus postrimerías en los años 50 o en los años 70, lo que hoy es el Palau de la Generalitat, donde se reúnen las Cortes valencianas, en donde bueno, las distintas remodelaciones pues, habían hecho estragos y la última pues, no puede recuperar los forjados originales y tiene que hacer una adaptación, no pudiendo llevar las ventanas ajimezadas que están marcadas, pero los huecos son posteriores, son inferiores, porque
el forjado impide hacerlo de mayor dimensión. Otro edificio importantísimo es la cárcel modelo. Aquí ya la vemos algo deteriorada, es decir, con el concepto este de aislar al delincuente. En cada uno de los ángulos teníamos lo que llamaban las pistas que eran unos espacios triangulares donde salía a pasear el recluso, pero siempre solo y sin hablar con nadie, bueno, la creencia que aquello pues iba a mejorar sus circunstancias. Bueno, en estos momentos está dedicado a oficinas de la Generalitat y poco antes del comienzo de las obras de adaptación, pues esto es el aspecto que presentaban en las galerías. Posiblemente el más grande, la superficie mayor, es el matadero municipal. También tuvo gran interés por su forma de actuación. Sale publicado en las principales revistas de arquitectura de la época. Llama la atención que se utiliza la acequia colindante para limpiar y extraer los productos de desecho. Bueno, y son distintas naves donde van separadas las gallinas de los cerdos o de los caballos o los bueyes. Cada uno tiene su tratamiento particular en un proyecto que ya es un proyecto técnico, es decir, no es un proyecto como los que se hacían en la segunda mitad del XIX, que son proyectos prácticamente de fachada y a lo mejor de la primera crujía, sino que aquí van incluso distintos aparatos que se utilizan para el manejo de las reses y las piezas, por supuesto, mecánicas y metálicas que se van a utilizar. Bueno, esta es la visión actual, está convertido en una ciudad de alta competición deportiva. Desde el punto de vista asistencial, pues también con una cierta relación con Sorolla, que va a pintar los enfermos de este antiguo asilo, pues está asilo de San Juan de Dios, del arquitecto Francisco Mora, o la antigua fábrica de tabacos, donde trabajaban 1.600 personas y que desde el punto de vista urbanístico supone el primer paso importante en atravesar el río y llevar la actividad al otro lado de la ciudad. Una cuestión, quizá dentro, no estuve dudando si meterlo o no en los grandes contenedores, ese de los mercados. Desde luego son grandes contenedores, pero quizá tienen una cualidad específica y uno de ellos va a sustituir a las tiendecillas, faltas de higiene, de montaje y desmontaje diario que se hacía al frente de la lonja, con distintos proyectos construidos, ampliados, que se van sucediendo en el tiempo, hasta que en 1910 se realiza un concurso importante que ganan dos arquitectos catalanes, aunque en fin, la inauguración se hace, la primera piedra se hace en 1910 y las múltiples dificultades harán que se dilate hasta 1928 su puesta en funcionamiento. El otro mercado, situado en la parcela de mayores dimensiones del primer ensanche, la parcela que en principio iba a ser toda ella residencial, se corta por la mitad, se pone una calle intermedia y ahí se construye este mercado también por Francisco Mora, y que algunos de ustedes pues puede que viniesen a la
visita que organizó hace ya unos años el Ateneo Mercantil. También ha sido objeto de una importante remodelación, y aunque el aspecto exterior pues, se mantiene, hay 3 o 4 sótanos por debajo que permite una utilización. Y el Ayuntamiento de Valencia, en aquellos momentos, pues está también con grandes dificultades. En 1904 se hace la primera piedra con Carlos Carbonell y Francisco Mora. Finalmente pues será Francisco Mora el que lo acabe y según el grado de detalle que queramos admitir, podemos decir que se acaba en 1928 o en 1950. Al final es una operación que tiene más importancia de la que parece, porque esta fachada, que realmente es poco más que una fachada, pero yo creo que es una magnífica fachada que está ocultando una serie de medianeras con entrantes y salientes que corresponden al antiguo colegio que está en la parte posterior, y por otra parte está definiendo la alineación al frente de Correos que va a configurar la plaza. Y esa operación que hemos visto de las calles de Correos y Pérez Pujol, pues precisamente el edificio está pensado siguiendo el eje de la calle de Correos, que si lo prolongamos en línea recta llegaría a la portada del ayuntamiento. Aquí vemos lo que era el antiguo colegio y cómo la parte en rojo es la fachada que penetra en su parte derecha apenas 1 metro y sin embargo en la izquierda pues y queda la lectura para todo el mundo es un edificio. Realmente son 2 edificios bastante diferenciados, pero yo creo que la virtud de Mora es la idea de integración que yo creo que la consigue plenamente, metiendo además cuestiones un tanto insólitas como el banco de los concejales, que lo mete en forma de hemiciclo, aprovechando la existencia anterior de un claustro. Quizá también habría que hablar de las escuelas pías, por una parte la importante labor docente y social, es decir, las escuelas gratuitas y con un trazado de cúpula realmente excepcional, o el edificio del Temple que ya hemos hecho referencia. Las calles es un tanto complejo ver cuáles nombramos y cuáles no. La calle por excelencia es la calle de la Paz, la calle seguramente más conocida, más famosa de Valencia, que todo el mundo dice que es una calle uniforme, cosa que si vemos o analizamos poco a poco los edificios veremos que no tiene nada que ver y que puede pasar de las 3 a las 8 alturas, según por donde la miremos, pero bueno, se ha quedado con ese calificativo de modernista gracias a un par de edificios estupendos y que aquí nos vuelve a aparecer el Joaquín María Arnau con un proyecto ya del 19 avanzado, aunque la propuesta viene de la Revolución del 68, que es cuando primera vez se dice que hay que unir la Torre de Santa Catalina con los terrenos de la Glorieta. Bueno, desde la Torre de Santa Catalina pues pude realizar esta foto hace ya unos cuantos años, o sea que no, por eso aparecen los autobuses, pero este es el aspecto más habitual, con una presencia que tienen todas las calles
en la que se dedica mucho la compraventa, que es la existencia de los toldos. Vemos que el toldo es un elemento muy importante. Aquí, con una de las últimas reformas, apareció el rótulo del café del siglo, muy importante en los años ya posteriores de la Guerra Civil. Y en el cruce con la calle Comedias pues están los edificios seguramente que han hecho hincapié para decir que la calle es modernista, de Joaquín María Arnau, o la llamada Casa Sagnier, que también es del propio Mora, y bueno, que su nombre, de acuerdo con el propietario, pues se llama Edificio Gómez. Y bueno, la calle pues tiene ese primer precedente del año 68, pero hasta 1903 no va a tener continuidad, es decir, no va a poder ser utilizada. Y ahí, cuando llega la exposición regional de 1909, pues un proyecto residencial de Antonio Martorell va a ser convertido en hotel, y es donde se van a realizar, van a ser ocupado por las principales autoridades que visitan la exposición. La calle por excelencia más comercial, y comercio que refuerza con el pasaje de Ripalda, es en la calle San Vicente. Aquí la vemos desde el otro lugar. Y bueno, vamos a ir viendo algunas de las casas que no tienen quizá excesiva importancia, o elementos que van a caracterizar calles o barrios. O sea, el entorno del mercado de Colón, o sea, la calle Cirilo Amorós, pues va a tener un aspecto neogótico producido por las iglesias y colegios. Ahí están los capuchinos, ahí están las teresianas, ahí está la Madre Sacramento. Y por otra parte se va a desarrollar el ensanche de la ciudad, en este caso pues por una avenida diagonal, que hay quien dice que eso es una copia de la diagonal de Barcelona. Bueno, pues no es así, realmente es la consecuencia de la antigua vía del ferrocarril que llegaba por la actual calle de Castellón, o General San Martín, bueno, General San Martín y Castellón, a la estación de ferrocarril del norte que antes hemos comentado. Esta es otra visión del ensanche. La referencia a los capuchinos, que es convento e iglesia. Y aquí vemos cómo el tren, después de ir por la actual avenida del Regne, pues seguía entre barreras y se metía por delante del Instituto Luis Vives para llegar a la estación. O un conjunto importante de edificios que, siendo los solares de pequeña entidad, pues el arquitecto Antonio Martorell supo imponer un criterio unitario, y vemos cómo se mantiene, a pesar de que van a ser 3 arquitectos distintos, o sea, 2 más aparte de él, los que van a dar, van a formalizar todo un frente de manzana en la Gran Vía Marqués de Turia. Bueno, este es el estado actual de la iglesia que hemos visto antes, de los dominicos, pero la iglesia era la consecuencia de un extraordinario colegio que ocupaba toda la manzana y que hoy día pues está ocupado por distintos edificios de viviendas. También se va a modificar, en cierto modo,
la calle Poeta Querol, que es era una calle formada por 3 plazuelas en la que el Museo de Cerámica pues, tenía adosada una casa que será derribada, que será construida con gran polémica ya en los años 40 y finalmente pues, se va a derribar lo reconstruido y se va a reconstruir o a ampliar el museo en una operación bastante discutible. En la Gran Vía se va asentando la vivienda burguesa, de la que veremos algún ejemplo, igual que la calle Colón, que una vez derribadas las murallas, pues va siendo objeto de distintas operaciones que van un poco, o sea, no son palacios, pero son casas que podríamos llamar palaciegas. La vivienda, pues vamos a verlo en uno de los ejemplos prácticamente palaciegos y derribado en la Casa Giner, en la calle Sorní, que lo conocemos en su planta, y que lo de palaciegos que tiene un tratamiento distinto. O sea, tenemos una escalera principal, la de la derecha, que lleva al piso principal y otra para el resto de vecinos. Eso es una novedad en Valencia que se repite en algún caso, pero no es lo más importante. Desde luego tiene también garaje y un cuarto especial para el chofer, aparte del cuarto del portero, por supuesto. En la parte trasera hay un pequeño jardín y ahí pone serré. El serré es un elemento adicional acristalado para el disfrute de los propietarios de la planta principal. Luego los otros pisos, primero y segundo, pues son idénticos y caracterizan una parte del ensanche. Desde el punto de vista de lo que es el punto de vista formal, el proyecto, digamos, más revolucionario será el que vemos aquí en un dibujo que se presentó en una exposición para la exposición regional y que propugnaba el propio ayuntamiento, que seguramente fue aquí donde se guardaron los originales, o por lo menos aquí he visto yo en el archivo quiénes eran los que estaban autorizados para retirar cada uno de los proyectos presentados. Este del arquitecto Vicente Ferrer, muy conocido y un tanto endiosado por el misterio de su poca obra, que no es en absoluto prolongada, sino que se reduce a esta obra a un cine y pocas cosas más, y que ustedes conocerán por haber pasado delante de ella 1000 veces, y que se resiente un poco de la restauración, que tenía unas marquesinas que han desaparecido supongo que por cuestiones económicas, pero que no había ninguna justificación que hiciese necesaria su desaparición. La aplicación cerámica es importante, también lo es los modelos, algunos trasladados directamente de la exposición de Turín, que se había hecho unos años antes, del que retoma algunos de los modelos. Y un paso, en cierta forma, atrás, un paso romántico de finales del XIX, pues es este edificio. Hay otros similares, hay varios en el ensanche, del arquitecto José Manuel Cortina, en el que retoma el neogótico
un tanto particular y que también tiene un cierto tono palaciego, con esta entrada singular a una escalera, posiblemente la más cómoda de la ciudad, en una época en la que evidentemente no existían los ascensores. Y en la Gran Vía pues también se echa el resto con edificios de cierto interés documental, desde el punto de vista de la expresión de los oficios. Realmente aquí, más que el arquitecto autor, aparece un decorador, que es el que hace los dibujos que vemos aquí con un poco más de detalle. Y en la operación que hablamos de Correos y Pérez Pujol, pues yo creo que es interesante, un edificio que yo creo que no ha tenido nunca demasiada cancha o demasiada popularidad. Sin embargo, yo creo que es de gran interés. Es un edificio que está perfectamente dibujado lo que se quiere, luego a lo mejor no se consigue al 100%, pero no es un edificio donde se marcan los huecos y después ya vendrá el escayolista y tendrá 4 molduras. Aquí las molduras están todas pensadas y el autor tiene unas ciertas pretensiones y vemos como todo está pensado. Hay una utilización también insólita en la zona del azulejo verde, y desde luego esta puerta no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en aquel momento en la ciudad, sino que ya está llamando a los aires modernistas que van a venir en poco tiempo. Bueno, y dentro del romanticismo y ya en el exterior de la ciudad, pues podemos ver lo que durante muchos años era la imagen del recuerdo ciudadano, pues el palacio de la duquesa o los duques de Ripalta, que tiene esta presunción de chalet o castillo un poco romántico. Bueno, y por último, pues creo que el edificio que quizá significa de una forma más importante el cambio de siglo, por cambio de estilo, por cambio de utilización de los trabajos del hierro, del azulejo, de la madera, pues es el de la estación de los ferrocarriles del norte, que por cierto hoy todo el mundo admira, pero que cuando yo estaba estudiando recuerdo un artículo de Emilio Jiménez y Fernando Puente en el periódico, creo que Las Provincias, en defensa de la estación del norte para que no se derribase. O sea, había un proyecto en el que la estación del norte, que veremos pues, que tiene gran interés, desde el cierre está todo perfectamente diseñado, la utilización de los azulejos. También aquí hubo no hace mucho una visita, que Vicente se acordará, que subimos a las terrazas y todas estas cosas, y realmente es con que también ha habido algunos cambios, no necesariamente malos, es decir, el andén actual es muy superior al anterior, en el que los topes de las vías llegaban prácticamente a la fachada interior. Pero bueno, todos los detalles están cuidados y con esto pues creo que hemos llegado a una parte...